Hola a todos y bienvenidos a la quinta sesión de nuestra campaña de crecimiento espiritual titulada Decídese a Florecer. Me llamo Pastor Steve y estoy encantado de volver a estar con todos ustedes. Espero que hayas disfrutado de cada una de estas lecciones. Bien, hoy nos ocuparemos de nuestra siguiente decisión, es la decisión de influir. Puede que recuerdes la clásica historia navideña, un cuento de Navidad. Pues bien, Ebenezer Scrooge era un miserable tacaño. Lo único que le importaba era su dinero. Al final, lo único que consiguió fue soledad y miseria. Viste, Scrooge solo encontró un verdadero propósito cuando cambió su centro de atención de sí mismo a los demás. Es una paradoja, pero es verdad. En realidad, encontramos nuestra vida entregándola y sirviendo a los demás. Esa es la vida que modeló Jesús. Y el hecho es que nuestra siguiente decisión en este viaje, la decisión de influencia, es la vida que tenemos que vivir. La decisión de influencia significa elegir marcar la diferencia en la vida de los demás a través de nuestros dones, talentos y habilidades únicos. En cierto sentido, tus dones, talentos y habilidades únicos se parecen mucho al dinero de Scrooge. Su dinero solo encontró su verdadero propósito cuando dejó de atesorarlo y descubrió la alegría de regalarlo. Tus habilidades, el tiempo del que dispones, no son solo para ti, en realidad son para los relojes. Servir a los demás y marcar la diferencia en este mundo. Cuando alineamos nuestras vidas con este diseño divino, ocurre algo extraordinario. Encontramos la plenitud a través del servicio. Pablo comprendió bien este principio en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Escribe: Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo no solo estaba predicando un mensaje, se estaba entregando a sí mismo. Sabía que la verdadera influencia se consigue cuidando y sirviendo a la gente. No creía que los últimos que ostentaba le hicieran especial. No lo hizo. No cargó su posición espiritual sobre los tesalonicenses. En lugar de eso, los trató como a sus propios hijos. Este es el playbook, el libro de jugadas de los líderes siervos. En el capítulo 10 de Marcos asistimos a una interesante interacción. Dos hermanos, los discípulos Santiago y Juan, se acercaron a Jesús y querían un favor que le pidieron en Marcos capítulo 10 versículo 37. Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Santiago y Juan veían el poder como el mundo. Para ellos el éxito consistía en títulos, posición y prestigio. Sin embargo, Jesús convirtió el desacuerdo en una lección revolucionaria. En el capítulo 10 de Marcos, versículos 43 y 44, dijo: Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús dio la vuelta al guión de todo lo que creían saber sobre cómo influir en los demás. Luego, en el versículo 45, lo resumió de esta manera: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagina lo diferente que sería nuestro mundo si todos adoptáramos una mentalidad de siervos. No es solo una idea bonita, es una forma de vida transformadora que lo cambia todo. Ahora, antes de que te saltes esto del capítulo, no soy un líder. Escúcheme bien. La decisión de influir no tiene que ver con el título de líder. Se trata de servir a los demás justo donde estás con lo que tienes que ofrecer. El estadista misionero J. Oswald Sander dice que el liderazgo es influencia. En el libro clásico, Liderazgo Espiritual. Así pues, si el liderazgo es influencia, el liderazgo de servicio es una de las mejores formas de influir en las personas. Cuando servimos a los demás, ocurren tres cosas asombrosas. Número 1, la transformación personal. Crecemos cuando servimos a los demás. Nuestro carácter se forma, nuestra perspectiva se amplía y descubrimos un profundo sentido de propósito y alegría. Número 2, la activación de la iglesia. Cuando los creyentes abrazan el liderazgo de servicio, la iglesia cobra vida. Ver cómo cambia la vida de las personas es emocionante. Número 3, impacto en la comunidad.
Los líderes servidores se convierten en agentes de Dios para un cambio duradero, desde nuestros barrios hasta nuestras escuelas, pasando por nuestros lugares de trabajo, incluso más allá. Cada acto de servicio esperado por Dios crea un efecto dominó. Podemos definir el liderazgo de servicio de esta manera. Un líder servidor utiliza los dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado para servir a los demás e influir en ellos para Cristo. Cuando nos perdemos en el servicio a los demás, encontramos la plenitud. En el capítulo 13 de Juan, vemos la última noche de Jesús en la tierra. Mañana sería crucificado y él lo sabía. Los discípulos están reunidos para lo que será su última cena juntos antes de la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se levantaba de la mesa, se quita la ropa exterior, se envuelve la cintura con una toalla, luego empieza a lavar los pies a sus discípulos. Lavar los pies era una tarea solitaria en el antiguo Israel. La gente llevaba sandalias abiertas y no había carreteras asfaltadas, lo que suponía mucha suciedad y excrementos de animales en los pies. No es difícil imaginar por qué los pies se ensuciaban mucho allí, y por eso solía hacer este trabajo el sirviente más humilde de la casa. Sin embargo, Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios y el Rey de Reyes, eligió arrodillarse y lavar los pies sucios de sus discípulos. El Salvador se inclinó para hacer el trabajo del siervo más bajo de la familia de Dios. Los líderes servidores se arrodillan. Este momento nos enseña 5 poderosas lecciones sobre el liderazgo del servicio. Número 1. Sirve con amor. Jesús sabía que Judas le traicionaría. Sabía que los discípulos pronto se dispersarían. Sin embargo, su amor por ellos era amor agape incondicional, el amor incondicional de Dios. Eso motivó su servicio. Cuando servimos a los demás, lo hacemos por amor genuino. Es poderoso. Así que mi pregunta es, cuando sirves a los demás, ¿lo haces por amor o por reconocimiento personal? Número 2. La confianza da poder a los demás. Jesús en el versículo 4 se levantó de la cena y se despojó de sus vestiduras, tomó una toalla y se ciñó. Era lo bastante seguro como para asumir el papel de siervo. Recuerda, a los inseguros les gustan los títulos, a los seguros les gustan las toallas. Eres lo bastante seguro como para servir a los demás con sacrificio. Número 3. La iniciativa satisface necesidades reales. Jesús vio una necesidad práctica, unos pies sucios, y la satisfizo. Sin fanfarrias, sin comités, solo acción. Los líderes servidores no esperan, toman la iniciativa. ¿Qué necesidades ves a tu alrededor que puedes satisfacer hoy? Número 4. Valentía ante el rechazo. Cuando Jesús se acercó a Pedro, se enfrentó a una resistencia. «Nunca me lavarás los pies», exclamó Pedro. Pero Jesús persistió. Conocer este acto fue crucial. Servir a los demás puede resultar incómodo e incluso enfrentarse a veces con el rechazo. ¿Estás dispuesto a superar esos momentos incómodos? Número 5. La humildad es contagiosa. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 15, «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Su acto de servicio era contagioso. Cuando servimos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. ¿Has experimentado este efecto dominó en tu propia vida? Jesús no se limitó a hablar del liderazgo de servicio, lo vivió de forma tangible y memorable. Nos mostró que la verdadera grandeza no consiste en la posición o el poder, sino en la voluntad de servir. Y aquí una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es hoy tu equivalente al lavado de pies? ¿En qué parte de tu vida? ¿En tu casa? ¿Quizá en tu trabajo? ¿En tu comunidad? ¿Puedes arremangarte, coger una toalla y servir? A veces el liderazgo de servicio significa ser el puente que conecta a las personas con el potencial que Dios les ha dado. Otras veces significa defender los sueños de otra persona. O puede significar arrodillarse para servir de formas que nos parecen indignas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un líder servidor? ¿Qué cualidades les distinguen? ¿Cómo piensan y actúan de forma diferente? No se trata de perfección. Incluso los más grandes líderes servidores como Jonatán en el Antiguo Testamento y Bernabé en el Nuevo Testamento tenían sus defectos. Sin embargo, algunas características fundamentales aparecen una y otra vez. Exploremos algunas de ellas para ayudarnos a tomar la decisión de influir. Y aquí 3 cualidades de los líderes servidores.
mansedumbre, fuerza, bajo control. Cuando oyes líder gentil, ¿qué te viene a la mente? ¿Alguien pusilánime? ¿Alguien débil? No estamos hablando de eso. La mansedumbre bíblica es fuerza bajo control. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón, en Mateo capítulo 11, versículo 29. Sin embargo, este es el mismo Jesús que expulsó a los cambistas del templo y se enfrentó a los líderes religiosos corruptos. Su mansedumbre no era debilidad, era poder canalizado para el bien de los demás. Generosidad, manos abiertas, corazón abierto. Los líderes servidores son generosos, no solo con su dinero, sino también con su tiempo, su energía, sus conocimientos y sus oportunidades. Actúan desde una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de escasez. Siempre buscan añadir valor a los demás, incluso a su costa. ¿Recuerdas al niño que tenía 5 panes y 2 peces? Dio lo poco que tenía y Jesús lo multiplicó y lo utilizó para alimentar a miles de personas. Ese es el tipo de generosidad del que hablamos. Una disposición a ofrecer lo que tenemos confiando en que Dios multiplicará su impacto. La generosidad no consiste en cuánto tienes, se trata de lo que haces con lo que tienes. Un líder servidor se pregunta, ¿cómo puedo utilizar lo que tengo para beneficiar a los demás? Vida sacrificada. Elecciones diarias, impacto duradero. Aquí es donde se ve si realmente funciona. El liderazgo de servicio no es una decisión que se toma una sola vez. Es una serie de elecciones diarias para poner a los demás antes que a ti mismo. Es decidir escuchar cuando preferirías hablar. Es quedarte hasta tarde para ayudar a un colega, aunque estés cansado. Es renunciar a tu comodidad por las necesidades de los demás. Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego para las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ser un sacrificio vivo no significa actuar como un felpudo o descuidar el cuidado de uno mismo. Significa elegir sistemáticamente utilizar tu vida en beneficio de los demás y de la gloria de Dios. ¿Recuerdas a Jesús lavando los pies a sus discípulos? Ese fue su momento toalla. Era un servicio práctico, humilde, activo que decía mucho. Tu momento de la toalla puede ser diferente, pero los principios son los mismos. Puede que sea en casa, o en la oficina, en la escuela, en tu comunidad, o en tu iglesia. Sé intencionado. Tal vez seas un directivo muy ocupado en el trabajo. Tu momento toalla podría ser preparar café para tu equipo o quedarte hasta tarde para ayudar a un nuevo empleado. Tal vez seas un padre que se queda en casa. Tu momento toalla podría ser voluntario en el colegio de tu hijo o organizar una limpieza del vecindario. La clave está en buscar formas prácticas de servir. Eso podría estar, entre comillas, por debajo de tu estatus percibido. Es en esos momentos cuando tienes la oportunidad de dar la vuelta al guión sobre cómo es el liderazgo. Así que hemos recorrido el corazón del liderazgo de servicio, aprendiendo de la vida de Jesús. Ahora es el momento de tomar la decisión de influir en ti mismo. Cada vez que decides servir, animar y poner a los demás en primer lugar, creces como líder servidor y llevas una vida floreciente. Estás marcando la diferencia, lo veas o no. Para terminar, repasemos nuestra definición. Un líder servidor utiliza los dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado para servir a los demás e influir en ellos para Cristo. Ese es el meollo de la decisión de influir. Se trata de reconocer tus dones, tu posición, tus relaciones. Todas son oportunidades que Dios te ha dado para querer servir y llevar a otros hacia Jesús. Estoy impaciente por saber cómo va tu grupo pequeño. Hasta ahora he oído historias increíbles. Ahora que nos acercamos al final de este estudio, ¿por qué no empezamos a planificarlo ahora mismo? Hablar sobre qué estudio podrías hacer a continuación después de esta serie. Los veré en la próxima sesión en la que analizaremos nuestra decisión final, la decisión de la generosidad. Disfruten de la discusión. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene.